compañera María Peralta, para recordar que ella es la decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la presidente de la Comisión de Género y Diversidad en Confedi. Es ingeniera de construcciones, ingeniera civil y magíster en tecnología y construcciones de hormigón. Actualmente forma parte del comité ejecutivo de la Cátedra Matilda y Mujeres en Ingeniería. Agradecemos muchísimo por toda su intervención. Realmente reconocemos que el trabajo de visibilizar la mujer en áreas de ingeniería viene desde hace muchos años a través de políticas que se han implementado en los diferentes gobiernos a partir de la acción de cada una de nosotras como mujeres, y más aún que estamos conformadas a nivel de Latinoamérica y sabemos que desde la academia seguimos impactando vidas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Realmente un espacio por lo que estamos viviendo en estas primeras horas, súper interesante, muy rico para el tema que nos convoca. Y por supuesto agradezco y felicito al comité de investigación. Realmente han hecho un trabajo maravilloso y bueno, creo que estamos en sintonía con todo lo que estuvieron hablando antes, que por un lado me deja tranquila, digamos que lo que yo he preparado es acorde a lo que se viene hablando, y por otro lado hay muchas de las cuestiones que yo he planteado que van a repetirse. Voy a intentar no repetir, sino agregar algo a lo que ya se ha dicho. Entonces, cuando a mí me preguntaron, me dijeron, bueno, hay que ponerle un título a la conferencia, a la charla, dije Mujeres en Ingeniería, época de cambios. Y lo dije pensando en que la época de cambios me refería a la época actual y al pasado reciente, de acuerdo a todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, en esto de incorporar la perspectiva de género en nuestras instituciones, en nuestro trabajo, en nuestros espacios curriculares. Pero cuando me puse a preparar, a pensar cómo iba a diagramar la charla, digo, no me puedo quedar en el pasado reciente porque voy a estar obviando, digamos, todo el sustento que tenemos en cuanto al trabajo que han realizado tantas mujeres en la historia. Por supuesto no me voy a referir a todas porque no da tiempo, pero entiendo que esto de época de cambios, la pregunta que me surgió es ¿cuándo es la época de cambio? Entonces, en principio los invito a reflexionar en algunos aspectos que se han ido plasmando en las diferentes charlas. Por un lado, entender que la violencia y la discriminación por cuestiones de género es un problema de derechos humanos, que los estereotipos se han afianzado, se han arraigado y que es un problema cultural. Las prácticas culturales hacen que sea un problema profundo en el tema de la igualdad entre los seres humanos. Y como todo problema arraigado y profundo y afianzado estructuralmente en la sociedad, necesita políticas estructurales para prevenirlo o erradicarlo. Entonces, es importante visibilizar, a ver si lo puedo agrandar un poquito ahí, visibilizar la existencia de principios de igualdad y no discriminación y pensarlos como que son principios, son una fuente que nos protegen y fundamentan estas cuestiones de condenar, bueno, parece muy fuerte el término, pero condenar todo lo que implique discriminación y o violencia por razones o cuestiones de género. ¿Y quiénes son los que deben plasmar esos principios y que nos dan el marco de trabajo? Son los estados. Los estados, en el seno de la comunidad internacional organizada, por ejemplo, sabemos que se han tomado cartas en el asunto y que hay muchos instrumentos jurídicos
que protegen los derechos por una parte y por supuesto sanciona y condena todo lo que atente contra la integridad de las personas y contra la igualdad de derechos. Creo que esto, razonado de esta manera, nos da un marco para entender que de alguna manera nosotros podemos proteger nuestros trabajos. Y esos principios están enunciados de acuerdo a diferentes épocas. Acá he traído algunos, pero podemos repasar la historia. Hay algún micrófono abierto y se oye, espero que no sea el mío que transmite ruido de calle. Decía que podemos repasar algunos hitos en este sentido, como por ejemplo en el año 48, Declaraciones Universales de Derechos Humanos o declaraciones interamericanas de derechos humanos referidas a condenar esto que decíamos, la vulneración de derechos por cualquier razón. O en 1951, 1966, la Organización Interamericana del Trabajo también haciendo enunciaciones y plasmando en algunos documentos las cuestiones relativas a igual remuneración, al derecho al trabajo, que nos dan un marco interesante. O en 1966, por ejemplo, me ha parecido interesante en el seno de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto Firmado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su articulado habla justamente del principio de no discriminación, de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, que es algo que nos impacta fuertemente cuando hablamos de mujeres en STEM. Bueno, se me está complicando para manejar esto sin la presentación preliminar. En 1979, siguiendo con alguna otra cuestión que creo que marca también el camino en el cual, y nos da el contexto en el cual tenemos que trabajar, hablando de la firma de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y ahí se definió la discriminación. Y hay un foro, o sea, los van a hacer como debates. Perdón. Perdón. Natalia Arango, sí. Perdón, no sé si... María, ingeniera María, ¿puede volver a activar su micrófono, por favor? Gracias. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora sí me oyen? Sí, señora. Bien. ¿Cuándo dejaron de oírme? ¿Recién o hace mucho? No, siempre le hemos oído, sino alguien intervino con un micrófono, entonces la silencié a todas. Ah, perfecto. Bien. Sí, yo no sabía si me estaban hablando. Bueno, decía en 1979, no sé si alcanzó a oírse, que la definición de la discriminación contra la mujer, que claramente dice que toda distinción, exclusión o restricción que pretenda menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades que se tienen, son, por supuesto, condenados como veníamos diciendo. Entonces, volviendo al tema de la charla, época de cambios. ¿Cuándo es la época de cambios? ¿Es hoy? Creo que época de cambios viene desde hace tiempo. Ha habido muchas épocas de cambio, por suerte, con acciones de mujeres militantes de estos aspectos que estamos mencionando y que han dado sustento y base a varios instrumentos que tenemos que no alcanzan, porque todo lo que se ha expresado en esta mañana y que hemos escuchado, evidentemente no alcanza para decir que hoy estamos en igualdad de condiciones hombres y mujeres, fundamentalmente cuando hablamos de carreras STEM, que es lo que nos ocupa, de ingeniería, por lo cual hay que seguir trabajando. Entonces, si nos remontamos a hoy, el objetivo de esta presentación es revisar muy sintéticamente la historia, invitarlas a que las repasemos. ¿Para qué? Para impulsar la acción como motor de cambio. Un motor de cambio que permita justamente construir puentes entre lo que son las políticas institucionales y las políticas públicas. Estoy convencida que
las políticas públicas son las que van a hacer el cambio, pero las políticas públicas las tenemos que motorizar nosotras con nuestras acciones. Por ejemplo, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, creo que se destaca como motor de cambio cuando repasamos los objetivos para el desarrollo sostenible, que también han sido motivo de charlas previas. Creo que hablamos de justamente poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, que no solamente hablamos de un derecho humano básico, sino que es crucial para el desarrollo sostenible. Lo dijo claramente el doctor Bello en su primera conferencia. Necesitamos ese empoderamiento, esa no discriminación. Necesitamos, en el caso de las ciencias y la tecnología, necesitamos más científicas, más ingenieros e ingenieras, porque el desarrollo sostenible requiere, y más en estos tiempos actuales y en los que vienen, necesitamos más gente involucrada. Entonces, bueno, acá están, ya los habían visto en la presentación anterior. Por supuesto, nos focalizamos, si bien todos los objetivos nos marcan un norte, los tenemos que tomar como faro en nuestros trabajos institucionales, nuestros trabajos el trabajo del poder público, por supuesto, y el trabajo hasta individual. Todos tendríamos que tener esto en nuestra mesita de luz como foco de trabajo, porque pensemos que los líderes mundiales en 2015 se reunieron y acordaron, consensuaron cuáles son los temas que no pueden dejar de abordarse para justamente lograr estos objetivos de 2030, cada uno con sus metas. Y acá focalizamos en lo que también se focalizó antes: igualdad de género, educación de calidad, reducción de desigualdades, bueno, el trabajo decente, crecimiento económico, que están íntimamente vinculados con los temas que nos ocupan. Podemos también traer, a mí, digamos, el tema de la reforma universitaria de 1918 que ocurrió en Argentina y que dio lugar a un documento que es el Manifiesto Liminar, que surgió en ese momento, y esta frase que me parece muy potente, siempre la traigo porque digo, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creo que cuando hablamos que tenemos los derechos vulnerados o que no podemos desarrollarlos plenamente, tenemos que hablar de que no somos absolutamente libres, y en ese momento ya hablaban de que esas no libertades son dolores que deberíamos sentir y por los cuales deberíamos trabajar para que no sea así. Y si nos remontamos a 2018, en oportunidad de los 100 años de la reforma universitaria, que se realizó también en Córdoba, acá en Argentina, una conferencia regional de educación superior, hubo muchos trabajos reflexionando sobre cómo estábamos, y justamente se volvió a reconocer el conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico al que deberíamos tener acceso todos, sin distinción social, género, etnia, bueno, todo lo que está ahí escrito. O sea, el género surge en los documentos y surge como importante para considerar. No obstante, todo lo que se reflexionó, y habiendo pasado 100 años, también se reflexionó sobre el tema que hoy día, a pesar de haber pasado 100 años de la reforma universitaria, aún hay problemas para llegar a acceder a esos derechos básicos fundamentales. Entonces, volvemos a época de cambios. Se ha hablado mucho de cambios, por eso digo que hemos estado en sintonía en el panel anterior con todas las integrantes o varias de las integrantes del comité de investigación. Hablan de cambio, tenemos que cambiar porque no nos satisface la situación actual. Entonces, tenemos que reconocer, como dije, los derechos humanos, que es un problema de derechos humanos. Y los derechos humanos son construcciones sociales e históricas que cambian, van cambiando con el tiempo, y ¿quiénes tienen que construir esos derechos humanos o quiénes tienen que provocar ese cambio? Por eso me interesa poner el énfasis en que somos nosotras con nuestro trabajo, y no me quedan dudas que vamos a mejorar esta situación
con todo lo que se está haciendo y que nos están contando en este simposio tan interesante. Entonces, por eso digo, el cambio es hoy. Impulsemos buenas prácticas institucionales que motiven políticas públicas. Políticas públicas que en el último tiempo han mejorado. En Argentina, por ejemplo, se han generado los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad, se han incorporado en los instrumentos públicos la temática de género y se han dado algunas facilidades en cuanto a sabemos que tenemos cuestiones relacionadas con lo familiar, con lo laboral, con el estudio en cuanto a facilitarnos las cuestiones de cuidado de nuestros niños. Bueno, ha habido algunos avances, pero faltan otros y tenemos que impulsarnos desde nuestros trabajos. Y decía que esos cambios, si bien estamos hablando de hoy y de hace 2 años cuando nació Matilda y un poquito atrás cuando nació el trabajo, por ejemplo, en COFERI, que ya les cuento, pero también tengo que traer a Matilda Joslyn Gage. Su época de cambio fue allá por el 1826-1898, que es cuando ella vivió, y que defendió la libertad y los derechos de otro y trabajó arduamente por la libertad y los derechos de las mujeres. Y me gusta traer esta declaración de sentimientos. Hablaba Guadalupe antes esto de los sentimientos que ella pudo rescatar de los libros Matilda. Bueno, Matilda, a quien me estoy refiriendo ahora, justamente en 1848, en plena efervescencia sufragista en Estados Unidos, pudieron sacar a la luz la declaración de sentimientos inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y ellas decían, decidimos que la mujer es igual al hombre, decidimos, fíjense el término, ay, no puedo moverme más lentamente, y así lo pretendió el Creador y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal. Y en el último párrafo, que en mi pantalla está tapado y no lo puedo correr, decidimos, decía la declaración, que la mujer tenía que tener acceso al voto y por lo cual luchaban fuertemente. Entonces, esta pequeña síntesis que, bueno, invita a recorrer la rica historia de Matilda y sus luchas en su momento, creo que nos da la base o el sustento para nuestro trabajo. Y acá la traigo Elisa Bachofen. Elisa es la primera ingeniera argentina, quienes han recorrido un poquito la historia lo saben, pero lo pongo también al primer ingeniero argentino, el ingeniero Huergo, que fue la primera, junto con otros 11 ingenieros, fue la primera promoción, pero él fue el primero que se recibió en 1870, y la primera mujer apareció, o la tuvimos, como profesional de la ingeniería, ingeniera civil, casi 50 años después. Este salto temporal también nos indica cómo tenemos este tema de que las mujeres venían relegadas, y también hay que destacar que Elisa tenía un ambiente muy favorable porque ella tenía un padre empresario. Por el lado de la ingeniería, tenía un ambiente que la motivaba a trabajar y a estudiar y a construir su vocación. No obstante, no tuvo pocos problemas para insertarse en el mundo laboral, si bien tuvo una fructífera carrera profesional, tuvo también bastantes problemas por el hecho de ser mujer para poder insertarse en el mundo laboral. Así que creo que son hitos. Y vamos a la brecha de género, que es el tema que nos ocupa, con algunos indicadores de Argentina y particularmente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires en Argentina, que es la Facultad de Ingeniería a la que pertenezco y que comparto con Silvia García de Cajén, que antes también se refirió a algunas cuestiones que estamos trabajando juntas en la facultad. Y bueno, acá tenemos algunos datos respecto a los ingresantes en carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, al número total de alumnos y al número de mujeres en todas las carreras, y esta brecha que también el doctor Bello mencionaba en su presentación,
nosotros por ahí estamos con algún puntito arriba en cuanto al porcentaje de estudiantes mujeres que ingresan, andamos alrededor del, hoy día del 30 a 33%, y venimos en años anteriores, en el gráfico de abajo, hay una evolución en el tiempo de cómo pasamos de un 25-26% de mujeres en el ingreso a un 30-33%, que es lo que tenemos hoy. Bueno, acá él hablaba del 25%, yo estoy marcando entre ingresantes en el gráfico de la izquierda y graduados en ingeniería, por supuesto que están relacionados. Los ingresantes en ingeniería, mujeres alrededor del 22-25% podríamos llegar, faltan los últimos años aquí, y la graduación lo mismo. Y también tenemos que hablar en qué pasa en el sistema universitario con la mujer en los cargos directivos. En este caso estoy trayendo algunas estadísticas de un trabajo realizado por los autores que están mencionados allí, y si podemos hacer el análisis viendo qué pasa a nivel de rectorado de las universidades y a nivel facultades, yendo desde secretarías, vicerrectores a rectores, o sea, incrementando la jerarquía del cargo, se invisibiliza a la mujer, fíjense que disminuye el porcentaje de mujeres. Lo mismo ocurre en las facultades de ingeniería. Bueno, a esto también se refirieron antes. Acá otra forma de expresar esos mismos datos, por ahí lo vemos de manera más gráfica, como desde rector, vicerrector, secretario, aparecen más las mujeres en la medida que bajamos en la jerarquía del cargo. También tenemos algunos datos de nuestra universidad, teniendo en cuenta los cargos docentes, las categorías docentes. Acá en Argentina tenemos categorías de profesores, titular, asociado, adjunto, y luego auxiliares de docencia, jefe de trabajo práctico, ayudantes graduados y no graduados. Y vemos que la brecha de género, en la medida que nos desplazamos hacia la izquierda en el gráfico, que es la mayor jerarquía de los cargos, la brecha de género es mayor. Tenemos datos de 2011-2017, que es un informe de la Universidad del Centro, el último informe en el cual se relevaron datos de toda la universidad, y en 6 años hubo una pequeña mejora en cuanto a cerrar esa brecha, pero la brecha sigue existiendo, y lo notable es cómo se cierra la brecha cuando bajamos en la jerarquía de profesor y cómo se invierte cuando vamos a los auxiliares de docencia. La presencia de la mujer en los lugares que requiere mayor operatividad, digamos, ahí hay más mujeres, y lo muestran los números. Lo mismo en el ejercicio profesional. Acá hay unos datos, en este caso particularmente de ingeniería civil, tomados del CEPIC, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Argentina, tomando datos de cuántos matriculados hombres y mujeres tienen. Fíjense que el porcentaje o la brecha es absolutamente amplia, pero la tenemos que relacionar con que en Argentina, si bien por ley todos deberíamos matricularse, en realidad se matriculan más los que tienen una salida laboral más independiente. Los ingenieros civiles, sabemos que la ingeniería civil es muy adecuada para realizar esa actividad independiente, entonces son los que más se matriculan. Cuando uno revisa en los consejos profesionales las matrículas, siempre ingeniería civil se lleva el mayor número de matrículas. Pero fíjense que si lo asociamos con esto que estoy diciendo, la presencia de mujeres justamente es baja. Si vamos ahora a otro indicador de Argentina que nos muestra cuántos estudiantes hay en el sistema universitario argentino, estos son los últimos datos de la Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina, cuántos nuevos inscriptos y cuántos graduados. Bueno, acá viene lo que decía hoy también el doctor Bello. Nosotros tenemos que trabajar en estos temas. Era una pregunta que él hizo: ¿por qué trabajar en el tema de brecha? Tenemos que trabajar en el tema de brecha porque es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de inclusión, es una cuestión que no se puede vulnerar nuestros derechos, pero también
es una cuestión del desarrollo sostenible de las regiones, de los países, de los pueblos. Nosotros necesitamos más profesionales en STEM, particularmente en ingeniería, porque son los profesionales requeridos y vinculados directamente con el desarrollo productivo y económico de los pueblos. Y fíjense, si hacemos la tasa ingreso-egreso, esto es el sistema universitario en general. Si vamos al sistema, digamos, los ingresantes particulares en carreras científicos tecnológicas, un 23,9% son los que ingresan, y si a su vez a esto le ponemos el 25% de mujeres, estamos en que las mujeres ingresan a las carreras científicos tecnológicas en Argentina en un 6% del total de los estudiantes ingresantes al sistema universitario argentino. En este caso, bueno, ya entrándonos en la formación en ingeniería, acá la metáfora de la parábola es otra metáfora, además de la del rizoma que se refirió Silvia hoy. Esto también es algo que Silvia ha trabajado bastante. Yo lo he tomado para ilustrar cómo tenemos que construir esto de que más jóvenes y niñas se entusiasmen con las carreras STEM, con ingeniería, y para ello tenemos que saber dónde se nos producen los derrames, visto en términos hidráulicos, y sabemos que es difícil construir vocaciones, el número que mostraba antes. No obstante, los jóvenes que ingresan a nuestras carreras en el ciclo básico sabemos que tenemos un indicador de retención o de deserción, como lo querramos mirar, que nos indica que ahí hay mucho para trabajar. Tenemos una alta deserción en primer año, tenemos algunas fugas en el ciclo superior, son menores, pero hay, y tenemos un problema en la inserción laboral por también todo lo que decíamos en cuanto a la inserción laboral, en el caso de las mujeres, que está claro, y en el caso de los jóvenes, el tema es que las empresas, como hay pocos ingenieros o pocos profesionales en STEM, se los llevan digamos, convocan a los estudiantes avanzados. Pero así como detectamos el problema, me gusta decir, también tenemos posibles soluciones. Bueno, no voy a descubrir nada porque ya han estado planteando varios caminos de solución. Yo lo pongo en términos de arreglos de esa tubería, y digo que tenemos que establecer alianzas, tenemos que trabajar en red. Para eso tenemos los escenarios que plantean, por un lado, a nivel latinoamericano la cátedra, a nivel Argentina, voy a hablar de Argentina porque es lo que me convoca, pero lo mismo los otros países hermanos de Latinoamérica, CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, y las facultades y universidades y las instituciones en general son las que tienen que estar en esas alianzas. En el caso de la cátedra creo que es un buen ejemplo y un ejemplo que celebro y que creo que todos los que estamos acá ya lo han dicho, celebramos, porque tiene 2 años y medio la cátedra, todavía es niña, casi bebé, y realmente ha tenido un desarrollo en estos 2 años y algo que le ha permitido justamente la mayor cooperación internacional a partir del acuerdo entre las instituciones que están ahí mencionadas y el hecho de establecer alianzas. Es el camino, por eso, bueno, reforzando lo que también ya se dijo, acá, bueno, he puesto la misión de la cátedra que ya se ha traído a este espacio en 2 o 3 oportunidades, y la estructura de la cátedra que indican en los comités temáticos, en esa tubería, si uno la recorre, bueno, ¿qué cuestiones hay que trabajar en cada espacio? Por supuesto, construir vocaciones, reforzar el mentoreo, las tutorías en el inicio, que es cuando más cuesta para que esa deserción no sea tan profunda. Luego, en el transcurso, ahí se van a referir Mercedes Erck y Silvia cuando hablen de prácticas en aula, para que tengan un tránsito adecuado, tanto estudiantes, los y las estudiantes, y por supuesto, para poder hacer esto y también trabajar con el tema del ejercicio profesional, tenemos que nutrirnos de la investigación que nos da las bases para luego en lo operativo, a través de prácticas educativas, de actividades que se planteen, nos permitan educar, y educar a quién, y educar a toda la sociedad, porque también se ha dicho, tenemos que involucrar a todos, a las familias, las instituciones y el poder público.
Acá están los objetivos de la cátedra, en los cuales no me voy a detener, simplemente quien no los ha recorrido lo pueden recorrer en la página de la cátedra. Perdón, ¿alguien está hablando? ¿Me está hablando? Perdón, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Te estamos escuchando, María, Sí, señora. pero, Bien. Entonces, pero se escucha un sonido de fondo que pedimos, por favor, el Ya. micrófono Bien. callado. Ya lo silencié. Puede continuar, Ahora, ingeniera. bien, gracias. Entonces, el trabajo de la cátedra, que lo traje como ejemplo en esas alianzas que tenemos que establecer, que fíjense si recuerdan, está dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, el 17, establecer alianzas. Entonces, la cátedra, y no me detengo porque ya se está hablando de la cátedra, sabemos, y quien no lo sabe, como decía, invito a que recorramos la página de la cátedra, donde hay mucha información del camino recorrido. Confedi, acá me detengo un poquito más, en el caso de Confedi empezó a incorporar en su agenda de trabajo en 2018 la perspectiva de género, con actividades a partir de un programa que se enmarcaron, por supuesto, en los objetivos estratégicos de Confedi, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, vinculados con promover equidad, el acceso y la democratización de la educación superior para mejorar los indicadores que en el proceso formativo de ingeniería nos ocupan. Entonces, en 2022, a poco andar en 2018, tengo que decir que de un programa se pasó a un comité, a una comisión de trabajo Mujeres en Ingeniería. Se le aumentó la jerarquía, digamos. Y a fin de 2021, la Comisión Mujeres en Ingeniería pasó a llamarse Mujeres, Género y Diversidad en Ingeniería, estando en consonancia también con los ministerios públicos que así se denominan. Entonces, ahí es donde yo, a fin del año pasado, asumo la presidencia de la comisión y hemos establecido un plan de acción, un plan de trabajo que va desde las acciones a las buenas prácticas. Se ha hablado mucho, también en un momento se habló de las acciones, creo que en el caso de la Facultad de Ingeniería a la que pertenezco, nosotros empezamos en 2013 a trabajar con los temas de género y con acciones aisladas. Y fue a principio de este año que le dimos un formato pensando que las acciones las transformemos en buenas prácticas. ¿Cuándo una acción se transforma en buenas prácticas? Cuando se caracteriza por ser innovadora, eficaz, sostenible y transferible, que también se dijo, nosotros tenemos que darle sostenibilidad a nuestro trabajo en estos temas y por supuesto tienen que ser transferibles para que nos transformemos en modelos. Bueno, acá no vamos a entrar en detalle, pero los objetivos del plan de acciones tienen que ver con mejorar indicadores, con incrementar las buenas prácticas, con tener información y estadísticas actualizadas, y lo que pretendemos es llegar a generar un banco de buenas prácticas que puedan ser referentes para quien aún no ha empezado a trabajar en estos temas, tenga un sitio donde poder ver qué es lo que se está haciendo en otros lugares. Los ejes de trabajo también se han hablado, es fundamental tener información, tener datos para saber qué es, separar lo relevante de lo no relevante y trabajar en consecuencia, construir vocaciones, derribar estereotipos, todo lo que ya dijimos. Paralelamente al tema de relevar buenas prácticas, para lo cual generamos un instrumento, un formulario, y primero convocamos a referentes de las unidades académicas. Confedi tiene 118 unidades académicas socios y socias de Confedi, entonces convocamos a que manden referentes para trabajar en estos temas. Eso es lo primero que se hizo. Paralelamente a un relevamiento de buenas prácticas a través de los referentes, Confedi está realizando actualmente actividades de capacitación de formadores con perspectiva de género. Confedi junto con Fundación Micaela es una fundación que se generó a partir del lamentable femicidio de Micaela, que era una joven hija de un decano de ingeniería que formaba parte de Confedi, que con su esposa, luego del femicidio de su hija,
trabajaron activamente para que en 2018 saliera la ley Micaela, se fue sancionada la ley Micaela en Argentina, que a través de ella se requiere que todos quienes están, funcionarios y funcionarias que estamos en la función pública, tenemos que capacitarnos en cuestiones de género. Entonces, es acorde a esto que estamos hablando con Fedi, en la compañía de la Fundación Micaela, ya está por la segunda cohorte con una convocatoria muy interesante. Bien, paralelo a la capacitación, nosotros hicimos el relevamiento, por supuesto el análisis y la clasificación de lo que nos han respondido en ese instrumento, y acá viene algo para reflexionar. Cuando nosotros hicimos la convocatoria de referentes a través de los decanos de las 118 unidades académicas, en mi idealización y en mi mundo imaginario dije, vamos a tener 118 referentes. Bueno, tuvimos 42 referentes. El 36% de las 118 unidades académicas respondieron enviando referentes. Y a la fecha tenemos relevadas de esos 42 unidades académicas, 25 han respondido a nuestras preguntas que tienen que ver en principio si han formalizado en su institución el trabajo en perspectiva de género, por un lado. El 63 casi % ha dicho que sí, que tienen formalizado, pero fíjense de la muestra estoy hablando, o sea, de las 25 unidades académicas del país representadas en Confedi, han dicho el 63% casi que sí han formalizado el trabajo en perspectiva de género y que las prácticas que realizan, en primer lugar, tienen que ver con construcción de vocaciones, luego con prácticas en aula, el orden en que están escritos es el orden en que aparecen con mayor relevancia, luego inserción laboral y tutoría. Cuando preguntamos o dijimos que valoren esas prácticas como buena práctica, o sea, innovadoras, replicables, eficaces y sostenibles, dijeron que sí, que las consideran altamente innovadoras, altamente replicables, y por supuesto que la eficacia y la sostenibilidad, en la generalidad de los casos, dijeron que no ha podido ser evaluado porque en general estos trabajos son incipientes en las instituciones universitarias o en las facultades de ingeniería. Cuando preguntamos sobre las capacitaciones, un 75% de los referentes dijeron que habían realizado capacitaciones en temas de género. Un 93% en el gráfico de abajo indicó que su unidad académica había adherido a la ley Micaela. Tengo que decir que el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina adhirió a la ley Micaela y en consonancia con eso, Confedi también invitó a sus socios que adhieran a la ley Micaela. O sea, hubo ahí un motor, digamos, desde que se sancionó la ley hasta el Poder Público, hasta el Consejo de Decanos, y así es como casi el 88% de las unidades académicas ya habían realizado actividades en el marco de la ley y el 93% casi todas han adherido. Bueno, acá es un flyer promocionando el curso de formación de formadores. Creo que la formación tiene que estar, bueno, una imagen del grupo. Y última, como final, yo partí de lo latinoamericano, bajamos a Argentina y ahora bajamos a la Facultad de Ingeniería de Olavarría de la Universidad del Centro. Esta foto Silvia se las mostró, ahí está Silvia, estoy yo. Convocamos a quienes están trabajando en nuestra facultad en tutorías, quienes están trabajando en construir vocaciones, quienes están haciendo algunas prácticas en aula, en cada uno de los temas que sabemos que son relevantes, y así creamos el grupo MIFIO, Mujeres en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, un grupo que pretende impulsar todo lo que estamos diciendo que hace falta, impulsar buenas prácticas institucionales para promover las vocaciones, para mejorar los indicadores que no nos están dando bien. Y acá traigo también algo que ya Silvia mencionó, por eso lo paso rápido, el tema del abordaje, el reconocimiento de la postura epistemológica, o sea, por supuesto, abordaje estigmatizante, ¿no? El problema no son las niñas, no somos las mujeres. El reconocimiento de la postura epistemológica que se hace es aquel abordaje evolutivo. Entonces, lo que se entiende y lo que, pregonamos es que
que la parte involucrada, o sea, en lo institucional, este abordaje evolutivo hay que tomarlo como una oportunidad institucional justamente de mejora, de cambio, de crecimiento. Y ahí viene el modelo rizomático, que justamente por ser Silvia parte también de este grupo, estamos en consonancia, y ese abordaje, considerando el modelo rizomático, lo que nos lleva es a que necesitamos un trabajo colaborativo, intrainstitucional, interinstitucional, que es necesario reformar o promover las reformas en el sistema universitario, en la educación superior, que promuevan, como dije al principio, las políticas públicas, y de esa manera, bueno, acá está la figura muy parecida a la que decía Silvia, donde a mí le agrego a lo que ya dijo Silvia, es representativo del trabajo en red, de la co-creación, que cuando uno se conecta con otras instituciones o con sus pares en la misma institución, llega un momento que el trabajo aflora a la superficie y realmente el trabajo se potencia y logramos, por supuesto, mejores resultados. Entonces, constituimos el grupo, nos basamos en ese modelo rizomático, modelo de red, en red, como decíamos, y nuestros compromisos tienen que ver con formar recursos humanos, por eso hay 2 referentes nuestros que están haciendo la capacitación que mencionaba de Confedi. La idea es generar e implementar buenas prácticas con perspectiva de género. Esto tiene que ver con la investigación y fue también impulsado por el grupo, por Silvia y por otras docentes que también tienen su fuerte actividad en investigación. Sabemos que hay que trabajar con las niñas y jóvenes, con las estudiantes de ingeniería, con las graduadas. Podemos separar en estos ejes que nos dan lugar a diferentes líneas de investigación y que tenemos, como dijimos antes, primero hacer un análisis documental, luego un estudio estadístico que nos permita saber dónde estamos parados y que nos permitan tener datos para luego monitorear el camino, y luego estudios de caso que nos permitan, a partir de lo que surja, plantear las buenas prácticas. Bueno, acá están ilustradas algunas de esas acciones. Yo mencionaba que en nuestra facultad empezamos con acciones en oportunidad del Día Internacional de la Mujer, de diferentes días que daban para realizar acciones, motivarnos y divertirnos también a partir de estas acciones. Acá está la visibilización de mujeres. Silvia también puso en su transparencia. Ella es una apasionada de la numismática y nos ha deleitado en alguna oportunidad particularizando su muestra, viendo cómo las mujeres empiezan siendo invisibilizadas y aparecen de a poquito, y bueno, habla mucho el tema de cómo la mujer aparece en los billetes y en las monedas. Tenemos el protocolo de actuación frente a las situaciones de violencia y discriminación por cuestiones de género. Bueno, hay acciones, por supuesto, con el nivel primario, el secundario, con la comunidad. Esto es lo que decíamos, tenemos que trabajar con la sociedad. Bueno, hemos hecho conversatorios, algunos en conjunto con la cátedra, porque el hecho de estar en la cátedra, en Confedi, y en la facultad, y teniendo un mismo norte en cuanto a mejoramiento, a la disminución de la brecha de género. Y acá hay una fórmula que hemos diseñado que tiene que ver con mostrar la fortaleza del trabajo en red. Muy sintéticamente, nosotros decimos que la sumatoria de los trabajos de quienes se sumen a esta tarea de trabajar para disminuir la brecha de género, no da, el resultado no es acorde a esa suma, sino que es la suma elevada a la X, y esa X va a tender a infinito en la medida que nos entusiasmemos y hagamos más cosas en conjunto, compartiendo nuestras tareas. Por lo cual, desde la cátedra, desde Confedi, desde MIFIO, invitamos a promover la ingeniería, aumentar su perfil sin discriminación, ofreciéndolo como una oportunidad para mejorar el mundo. Acá ilustrado muchas niñas y jóvenes ocupándose de temas relacionados con nuestras carreras, y bueno, esto es lo que les quería contar, y agradezco nuevamente el espacio que nos han dado para contar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. María,
Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Hay un par de preguntas en el chat, no Bueno, sé si te las comento. Por sí, ejemplo, cómo no. Adriana Páez Pino preguntó cómo se está manejando esto con los derechos humanos, si es una violencia silenciosa que no manifestamos dentro del ámbito de la ingeniería. Yo creo que sí, silenciosa o que no la hemos traído a la superficie, si nos remontamos al modelo rizomático podemos verla así, pero creo que es nuestra responsabilidad también traerla como una cuestión de derechos humanos. Creo que están las dos partes y hoy, por eso tomo lo que dijo el doctor Bello, él se ocupó y creo que cuando preguntó todos aludimos a esa parte de inclusión, las cuestiones de derechos humanos surgieron fuerte. Y después cuando uno va a lo institucional, a la gestión de la ingeniería en los países o en las instituciones, vamos más por los indicadores que necesitamos que se gradúen más rápido, que el proceso sea más efectivo y que tengamos más ingenieros. Entonces, creo que la respuesta es, tenemos que trabajar para que realmente la definición de que estamos hablando de derechos humanos, reconocerlo como tal, y que vaya en paralelo con todo el trabajo en STEM, en la carrera, en el proceso formativo, creo que es una labor nuestra de hacerlo visible, ¿no? De que no sea silencioso. Ok, perfecto. Y teníamos otra de Marta Albán, que algo comentaste, pero ella hace referencia a cómo evaluar las políticas públicas, pero si tenés referencias de instrumentos aplicados en cada uno de sus países, ¿no? O sea, en otros países, porque vos creo que hablaste algo de nuestro país, pero no sé si tenés referencias de otros países. No, tengo la referencia nuestra y que me gustaría armar en algún momento un panel internacional a partir de la cátedra justamente para compartir qué está haciendo cada país. No tengo el detalle, entiendo que todos estamos ocupándonos de lo mismo, pero en Argentina se ha trabajado mucho con el plan estratégico en ingeniería. Hubo un plan 2012-2016 impulsado desde la presidencia, con vistas a incrementar el número de graduados por año en ingeniería, para lo cual eso fue acompañado, por supuesto, con un financiamiento para lo que fue el otorgamiento de becas, de infraestructura, de equipamiento, todo lo necesario para que el proceso formativo de alguna manera se vea beneficiado con ese financiamiento. Y ha habido en otro momento un programa de mejoramiento en la enseñanza en ingeniería, el PROMEI, que bueno, ya nos remontamos más atrás. Ha habido también otro programa incentivando a los jóvenes que no se reciben. Pensemos que tenemos un problema de duración de las carreras muy alto, digamos, en años. Estamos alrededor de 9 años en la media. Entonces hubo un programa justamente desde el gobierno que incentivaba y le daba una ayuda económica a quienes debían solamente 2 o 3 requisitos académicos para que puedan terminar sin tener que ir al campo laboral, porque sabemos que el hecho de ir tempranamente al mercado laboral, lo dije en un momento, es un obstáculo para terminar las carreras en tiempo y forma. Y bueno, ha habido herramientas en el camino pretendiendo mejorar, no obstante, no hemos logrado porque el objetivo 2020 de uno de los programas que se han establecido era llegar a 10.000 egresados por año, estamos alrededor de 7.000 y pico. Hay que seguir trabajando, por supuesto estuvimos atravesados por 2 años de pandemia, entonces medio como que nos tergiversa un poco un planteo previo a la pandemia, hay que analizarlo también con esa nueva variable cuando uno analiza datos. Pero volviendo a la pregunta de cómo estamos a nivel de los diferentes países, creo que es una mesa que nos debemos y que nos potenciaría, porque los ejemplos de lo que estamos haciendo en cada país, los exitosos por lo menos, para replicarlos, como dicen las buenas prácticas, que sean replicables y de esa manera nos beneficiamos, ¿no? Seguro. Bueno, la invitación ya está hecha, así que seguramente ya hay mentes craneando esta nueva reunión para hablar sobre estos temas. Sí, claro.
Bueno, muchísimas gracias, María.